ya tenemos indicios de osteoblastos en ese hueso. Luego, a partir del mes, 4 semanas, ya tenemos un equilibrio celular a nivel del hueso. Osteoblastos, osteocitos, osteoblastos, pero es un hueso inmaduro, ¿no? Y posteriormente, a partir de la 8ª semana, nosotros ya tenemos un hueso maduro. Es por eso que nosotros, al terminar un procedimiento quirúrgico como una extracción dental, no podemos rehabilitar inmediatamente, por ejemplo, con una prótesis removible del paciente. Tenemos que esperar para que este hueso se remodele, porque vamos a tener una etapa de remodelado, y posteriormente, no solamente el remodelado, sino también que siempre que nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico como extracciones dentales, va a haber una modificación en esa altura ósea, ¿no? No va a estar al mismo nivel, siempre vamos a tener una reabsorción. ¿Bien? Por ejemplo, acá, cuando nosotros extraemos una pieza dental, por ejemplo, acá tenemos a los 2 meses, y acá lo tendríamos a los 24 meses, ¿no? Vamos a tener un cambio en la altura de ese hueso se va a remodelar, pero por ejemplo, si no tuviera función masticatoria, eso quiere decir, si yo saco un diente, hago una extracción y no rehabilito al paciente, ese reborde edéntulo, por falta de actividad, falta de masticación, también se va a atrofiar, por lo tanto se va a reabsorber. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a hablar un poco más ya en los seminarios, porque a nivel del alveolo puedo tener alveolitis húmeda, ¿no? Donde por ejemplo está infectado, tengo inflamación en la zona y bastante dolor donde se ha hecho la extracción, o la alveolitis seca donde no se forma un coágulo, o el coágulo se formó pero se llegó a desprender porque el paciente no siguió algunas indicaciones. También puedo tener este otro cuadro que se llama dehiscencias. Esto no es en el alveolo, sino esto se produce cuando nosotros hacemos una incisión, un corte y posteriormente afrontamos los tejidos. ¿Qué puede pasar cuando no aseguramos muy bien los puntos durante la sutura? Se pueden soltar, ¿no? Entonces se va a abrir esta lesión, esta herida, y no solamente eso, sino que se va a empaquetar también de placas si el paciente no tiene mucho cuidado posteriormente. Sí, es similar el cuadro a la alveolitis, pero acá no estamos hablando del alveolo, ¿no? Esto es en una zona cuando nosotros hacemos una incisión, cuando hacemos un corte. Esto es para reforzar lo que hemos mencionado hace poco, ¿no? Nosotros ya sabemos que cuando hacemos una extracción dental vamos a tener un colapso en ese sector con la oclusión del paciente. Tenemos una pieza que se extruye, la otra pieza se inclina, ¿no? Generalmente se especializa. Y acá nosotros no tenemos piezas dentales, entonces el paciente empieza a masticar, ¿no? Y ahí es donde se estimula mayor reabsorción de ese hueso, por falta de función y falta de la rehabilitación. Lo mismo acá, ¿no? Miren esta foto frontal, tiene ausencia de lateral a lateral, ¿no? El paciente está masticando constantemente y vamos a tener, no tenemos las fuerzas masticatorias de manera homogénea, por lo tanto se estimula mayor reabsorción en el reborde dentro. Esta panorámica también nos refleja un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con las piezas anteriores? ¿Se encuentran? Tienen problemas periodontales para empezar, pero se encuentran extruidas, ¿no? Están extruidas también. Y ese cuadrante 3 y el cuadrante 4 también tiene todo ese reborde. Y posteriormente eso va a seguir reabsorbiéndose. Por eso ustedes cuando tengan pacientes que han perdido piezas dentarias muchos años y no se han rehabilitado, sobre todo si son pacientes para prótesis totales, van a encontrar ese reborde muy plano, ¿no? Y eso también perjudica la rehabilitación porque probablemente esa prótesis a futuro no va a tener mucha retención, no va a tener demasiada movilidad. De esto también vamos a hablar más adelante sobre los cuadros de alveolitis, cómo tratar también la alveolitis para no adelantarme a los seminarios y sobre todo cómo prevenirla. Cómo prevenir la alveolitis. Seguimos. Bueno, esta imagen nos ayuda a comprender un poco más sobre la alveolitis húmeda, ¿no? Porque tenemos la formación del coágulo, pero está infectado, acá es diferente, ¿no? Tenemos toda la exposición de terminaciones nerviosas, empaquetamiento de comida mucho más rápido porque tenemos el hueso expuesto. Y sobre todo este tipo de alveolitis para los pacientes es mucho más doloroso. ¿Sí? Mucho más dolorosa. ¿Cuándo se puede manifestar? Por lo menos a partir del segundo o tercer día post-extracción. Por eso es importante que le hagan seguimiento al paciente. No solamente a la semana, ¿no? Pueden ustedes contactar al paciente y saber cómo está, porque hay pacientes que ni siquiera toman lo que le recetamos a veces.
Otros factores que pueden alterar la cicatrización, habíamos visto, ¿no? Déficit de vitaminas, ¿no? Calcio, ¿no? Por ejemplo, que me va a ayudar bastante para activar los factores de la coagulación. Potasio también, ¿qué más? La temperatura, algunos fármacos como por ejemplo antiagregantes plaquetarios, las famosas aspirinas, pero nosotros no estamos, digamos, en la capacidad de decirle al paciente o indicarle al paciente que deje de tomar algún fármaco, ¿no? Siempre tienen que hacer interconsulta con el médico tratante. Bueno, la técnica quirúrgica también, ¿no? Mientras más manipulación hay en los tejidos, ¿no? Mayor desgaste que se realice, el postoperatorio va a ser mucho más complicado también. No sé si recuerdan en la teoría cuando se mostró una imagen de una osteotomía. Sí. ¿Recuerdan? Sí, ¿Cómo estaba esa osteotomía? Muy profunda. Era demasiado Sí, el era desgaste, demasiado, ¿no? O sea, ustedes no van a hacer todo un cráter alrededor del diente, ¿no? Eso es básicamente para generar, uno, un punto de apoyo para su botador, y dos, tratar en este caso de tener mayor espacio para poderlo usar, pero en esa imagen había demasiado desgaste de hueso, ¿no? Ahí obviamente va a tener bastante dolor el paciente posteriormente. Bien, habíamos visto también cómo podemos controlar hemorragias o sangrados efusivos durante una intervención. ¿Recuerdan qué es lo primero que yo tenía que hacer? Aplicar presión con una gasa. Con gasas, ¿no? Gasas estériles. Eso vendría a ser una cicatrización por segunda intención. Posteriormente, y dependiendo del sangrado, yo puedo afrontar los tejidos suturando y eso vendría a ser una cicatrización por primera intención. También habíamos visto que podemos aplicar, aparte de las gasas, elementos que transmitan calor para generar hemostasia, o también algunos elementos que me van a ayudar para mejorar ese sangrado, como por ejemplo, dependiendo también qué tan severo sea la hemorragia que estamos viendo, cera para hueso, que más se utiliza en medicina, el ácido tranexámico también, la epinefrina, que las encontramos también en nuestros cartuchos de anestesia, o esponjas de colágeno, que no solamente van a tener un sangrado no tan efusivo, ¿no? Pero sí me van a ayudar a mejorar la cicatrización de los tejidos luego que hemos colocado sobre estas esponjas de colágeno del alveolo. Bien. Hasta ahí tenemos alguna consulta, alguna duda. ¿Todo bien? Sí, están desmotivados con su examen. No creo, porque he visto las hojas llenas. Espero que no sea floro, que sea la respuesta. Un poquito de todo, ¿no? Bien, vamos a continuar con esta última parte y luego hacemos los seminarios pendientes.